¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa UP, este programa donde debatimos y conversamos sobre los temas coyunturales. Soy Ferela Vivar y hoy estoy con José Alejandro Godoy, analista político y profesor de la Universidad del Pacífico, con experiencia también en medios impresos y digitales, a quien le damos la bienvenida. Ana Neira, ella es constitucionalista y profesora de la Universidad del Pacífico y consultora en temas de derechos electorales, de justicia y derecho público. Le damos la bienvenida. Gracias. Y con Elena Carlín, ella es analista política y profesora de la Universidad del Pacífico, politóloga con una maestría en políticas públicas por la Universidad de Georgetown. Y vamos a hablar obviamente del referéndum propuesto por el presidente de la República, Martín Vizcarra, en este mensaje a la Nación del 28 de julio. ¿Qué tal? Muchas gracias por venir al programa. Gracias a ti. Primero quisiera conocer su sentir, ¿cómo escucharon el mensaje a la Nación? ¿Qué opinan de este mensaje? Eliana. Bueno, primero muchas gracias. A mí particularmente el mensaje me pareció una suerte de inicio formal de la aventura en la política del presidente Vizcarra. Si bien él dio un mensaje muchísimo más sencillo y muchísimo menos polémico que este cuando asumió formalmente la presidencia, ha comenzado a jugar en las grandes ligas de la política, asumiendo un riesgo grande también por la oposición importante que tiene. Y si bien particularmente yo lo he recibido, es una aventura que si sabe jugar bien sus cartas va a resultar en asuntos positivos para el país. De cualquier modo, el juego no es tan sencillo, ¿no? Entonces creo que vamos a ver cosas interesantes por delante. Y vamos a ver cosas interesantes no solo de parte del oficialismo, sino por supuesto también de parte de la oposición, ¿no? Ana, ha sido un mensaje que a algunos les ha caído bien, es un mensaje bastante concreto, digamos, contundente. A mí me parece importante que sea dirigido sobre algunos temas que son importantes, pero que a veces han sido dejados de lado en los mensajes a la nación, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de violencia contra la mujer, se estaba pidiendo una respuesta del presidente. La reforma de justicia era un tema que requería respuesta también del Ejecutivo. Y me pareció interesante que se refiriera además al inicio al tema de reforma de justicia, luego al tema de violencia contra la mujer. Yo creo que da algunas señales claras, como bien dice Eliana, de que tiene algunos lineamientos que quiere seguir y evidentemente estos lineamientos lo van a llevar a tener que enfrentar al otro lado de la palestra en el Congreso y ver cómo responden ellos y también reaccionar, ¿no? Entonces yo creo que él ha decidido en este momento tomar esa decisión y hacerlo público en un mensaje que creo que ha generado mucha aceptación entre la población, ¿no? Ha sido un mensaje coherente, José Alejandro. Sin embargo, yo he leído algunas cosas tuyas y tú comentas que hubo varios temas que faltaron en ese mensaje. Sí, o sea, yo coincido en que ha sido un mensaje de alguna u otra manera fundacional de lo que fue el gobierno, ¿no? Después de los cuales básicamente está el presidente tratando de ubicarse en el cargo. Ajá. Siento que es un mensaje que coloca temas importantes sobre la mesa: violencia contra la mujer, reforma política, reforma del sistema de justicia. Siento también que es un mensaje que tuvo vacíos, ¿no? Eso es un mensaje que, por lo menos en la parte económica, yo noté insuficiencias, que en la parte educativa, si bien reacciona bien en el tema de reforma universitaria, deja algunas cosas a medio camino, donde si bien se enfoca en el tema de género, no se enfoca en el tema de los ciudadanos LGTBI, en donde si bien da algunas cuestiones y pautas fundamentales sobre discriminación, no se enfoca, por ejemplo, en la agenda pendiente sobre memoria, justicia y reparaciones a las víctimas del periodo de violencia. Entonces, es un mensaje que sí ha tenido una fuerza política indudable, pero en la cual es claro también que el presidente ha elegido algunas batallas que piensa dar y hay otras en las cuales no piensa involucrarse. Una de las batallas es precisamente el tema del referéndum. ¿Puedes explicarnos tú, Ana, un poco en qué consiste el referéndum? ¿Por qué no se ha tomado esta vía antes? Mira, en general lo que está decidiendo el presidente es hacer una reforma constitucional usando el mecanismo del referéndum, ¿no? Eso es la Constitución, y lo que hace el presidente es presentar una iniciativa de reforma constitucional. Él ha adelantado que va a ser sobre 4 temas específicos: bicameralidad, financiamiento, lo vinculado al CNM, que también es una cuestión que hay que resolver. Y luego de que presenta la iniciativa al Congreso, el Congreso la aprueba y ese producto se somete a referéndum. ¿Qué es lo que generalmente ha pasado en el país? Toda reforma de la Constitución se ha hecho por el Congreso, únicamente. También lo permite la Constitución. Pensemos en todas las reformas que hemos tenido. La última ha sido esta prohibición de reelección para gobernadores regionales y alcaldes. Se hizo vía 2 legislaturas en el Congreso. Entonces, lo que está haciendo el presidente en este caso es llamar a la población a que sean ellos los que decidan si se quiere o no reformar la Constitución.
Y finalmente lo que va a pasar es esto, va a haber este procedimiento en el Congreso y luego se va a someter esto a una pregunta que es como una elección, ¿no? Y la gente vota. Hay mucha duda sobre el referéndum, de cómo se va a materializar, pero finalmente recordemos un poquito para hacer un símil con lo que pasó con el caso de Fonavi en el 2010. Te dan una cédula y tú lo que tienes que hacer es decir si apruebas o no apruebas cada uno de los temas que se van a someter a consulta. En realidad son leyes o propuestas, ¿no? Por ejemplo, no sabemos todavía cómo va a ser la pregunta, pero será algo como: ¿está usted de acuerdo con que la elección del CNM sea por concurso público, por ejemplo? Y las personas votarán sí o no. Y así con los demás temas que se están sometiendo a consulta, ¿no? Entonces, va a permitir que la ciudadanía diga si está de acuerdo o no con estas cuestiones, y al final lo que resulte va a generar reformas a la Constitución, ¿no? José Alejandro, ¿quieres decir algo? Sí, lo importante es que además el referéndum lo que hace ya desde el punto de vista político es de alguna u otra manera empoderar a la ciudadanía, en el sentido en el que el presidente de la República lo que hace es, frente a un Congreso que considera que no está emprendiendo las reformas necesarias con velocidad, coloca a la ciudadanía al costado. Si bien desde el punto de vista técnico podemos discutir su conveniencia o no, por ejemplo el tema de la no reelección de congresistas, son guiños a sentires populares, ¿no? Es decir, una ciudadanía que está descontenta con el desempeño del Congreso en general va a tender a aprobar la no reelección de congresistas, más allá de si la medida es conveniente o no, pero hay que entender la inclusión de la misma en ese sentido, como una forma de viabilizar la aprobación de las otras medidas que tienen un conocimiento un poco más especializado, pero en las cuales el Poder Ejecutivo tiene ya una mirada un poco más clara. Ahora, yo he escuchado mucho eso, ¿no? Porque algunos amigos, compañeros siempre me dicen, pero ¿por qué estas cuatro cosas, ¿no? ¿Por qué no mandar a referéndum solo del Consejo Nacional de la Magistratura y ver otros temas luego, después, en otro contexto? Ahora, en ese sentido, y siguiendo la línea de lo que acaba de decir José Alejandro, sí son muy importantes las formas en cuanto al referéndum, entiéndase la logística de cara a la organización del mismo, no solo por el planteamiento específico o el fraseo de las preguntas en su momento, que dicho sea de paso ahora, hay voces desde la oposición que pretenden incluir en el referéndum una serie de temas. Claro. Los temas planteados actualmente ya tienen una complejidad grande para la ciudadanía por sí solos, como para incluir otros asuntos que generen mayor confusión. Mientras más claras, mientras más concretas sean las consultas que se realizan, pues va a reflejar de mejor manera, evidentemente, la opinión o el sentir de la población, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas también, desde el punto de vista técnico, también me preocupa un poco el clamor por esta voluntad popular, pues no, que es muy real, de realizar el referéndum junto con las elecciones de octubre, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es algo que de repente debería pensarse de una manera un poquito más sosegada, ¿no? Son temas que revisten una complejidad y una importancia luego para el desarrollo de la política y las políticas en el país. Creo que eso es un primer punto a tomar en cuenta, sobre el cual detenerse, ¿no? Vamos a ir paso a paso revisando cada una de esas cuatro cuestiones, pero solo para aclarar el tema, ¿qué cosas no se pueden llevar a referéndum? Y por ejemplo, gente de la oposición lo está pidiendo. Bueno, asuntos relacionados a derechos fundamentales, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, he escuchado, sí, la pena de muerte, que están solicitando llevarla a referéndum. La Unión Civil, el retiro de la Convención Americana. De la Convención Americana de Derechos Humanos. Esas son cuestiones que también, y Ana, que es la constitucionalista, sabe mucho mejor que yo, está expresamente contemplado en la Constitución que no son asuntos que pueden ser sometidos a referéndum, ¿no? Entonces, también ahí hay un afán desde la oposición de repente hacerle estos guiños que bien mencionaba José Alejandro a la ciudadanía indignada, ¿no? Pero lamentablemente son cuestiones que no se pueden realizar. Claro, de plano debe quedar claro que la pena de muerte, aun cuando algunos invocan que aparezca, es algo que no podemos implementar en el país porque tenemos compromisos internacionales que prohíben que ampliemos los supuestos de pena de muerte, ¿no? Y así cuestiones como el matrimonio igualitario no podrían tampoco someterse a referéndum porque implicarían suprimir o decidir sobre derechos fundamentales. Entonces, el poner estas cosas en la agenda es un poco también un afán, pensaría yo, de confundir a la gente, ¿no? O también que entre tantos temas haya una cierta dificultad en expresar la voluntad. Esto
Eso habría que medirlo luego, hay que ver cómo lo van a pretender implementar también, porque bueno, el procedimiento es un procedimiento largo y seguro los congresistas y sobre todo la oposición que quedar claros que hay cosas que sí, bajo ningún supuesto pueden entrar a un referéndum, porque estaríamos decidiendo sobre cuestiones que no corresponden, porque además la Constitución expresamente, como bien decía Eliana, dice que no se puede, ¿no? Las pocas cosas que ha planteado el presidente Vizcarra pueden ir a Sí, referéndum. no hay ninguna previsión, sin ningún inconveniente. Sí. Entonces, José Alejandro, ¿por qué la oposición mete temas que... Yo creo que allí lo que hay de un lado son dos cuestiones, ¿no? La primera es recuperar algo de iniciativa política, o sea, finalmente lo que ha hecho el presidente Vizcarra es colocar temas en agenda, plantear iniciativa política, y es algo que se había visto ausente no solamente en los 4 primeros meses de su gestión, sino en general en los últimos 2 gobiernos, ¿no? Un presidente que plantea una serie de iniciativas, además en consulta con la ciudadanía, sin duda alguna es un cambio sustancial en el juego político respecto a lo que habíamos visto en los últimos años. Y de otro lado, claro, el fujimorismo también apostaba a que, de un lado, dilución de las propuestas de Vizcarra con una agenda más amplia, y de otro lado, temas hablarse. Ahora, también es cierto que cuando varios de esos temas se han medido en encuestas, no es que al fujimorismo le haya ido necesariamente bien en esos tópicos que, como bien han mencionado, no se pueden someter a referéndum, pero en los cuales tampoco es que haya una opinión per se marcada en algunos de estos eventos, ¿no? Entonces, creo yo que esto responde básicamente a una necesidad de recolocarse en agenda, y es cierto que la iniciativa del presidente de la República sorprendió a todos. Ahora sí, vamos por temas, ¿no? La conformación de, o cómo se va a elegir a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Se tiene ya una idea de cómo? Sí, lo que se ha planteado, entiendo que hoy, si no ayer se aprobó el Consejo de Ministros el proyecto que vino de la Comisión de Reforma del Sistema de Justicia, y lo que ellos plantean básicamente es que sea un concurso público. Esto para salir un poco de esta representación de instituciones que a veces no hace. Entonces es un concurso público que estaría a cargo de una comisión especial. Esta comisión especial estaría formada por el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, que ahí imagino va a haber algún debate sobre si ellos deben ser los que seleccionan, pero el hecho de que ya haya un concurso público me parece que es importante, ¿no? Otra cosa que están incorporando es la transparencia. O sea, esta idea de que tiene que ser muy claro quiénes postulan, sus currículos, ¿no? Recordemos que a veces nos enterábamos quién entraba al CNM después de que habían sido elegidos, porque ni sabíamos ni había habido una oposición pública. Entonces, la idea de esto es que desde el momento que postulan, sepamos quiénes están, podamos ver su CV, su experiencia, su trayectoria, ¿no? Entonces, eso es un poco a lo que planteaba la comisión que el Ejecutivo ha acogido, entendiendo, creo que la idea finalmente es probar este otro modelo, ¿no? Porque, digamos, para regular un consejo de la magistratura hay muchísimos modelos a nivel comparado, ¿no? Y en este caso nos hemos dado cuenta que el modo como ha funcionado el nuestro ha tenido sus problemas. Entonces estamos planteando que sea ahora un concurso público con mucha transparencia y, bueno, con esta comisión especial y con la posibilidad, evidentemente, que la ciudadanía pueda verificar quiénes son los postulantes por la importancia que tiene este cargo, ¿no? De plano se está poniendo, por ejemplo, que tiene que tener 30 años de experiencia profesional, que tiene que tener una trayectoria intachable, que vamos a ver cómo se mide, que tiene que tener un compromiso con derechos humanos, que lamentablemente no ha sido el perfil de quienes han sido elegidos antes como miembros del CNM, ¿no? Y eso es en líneas generales lo que plantean respecto de este proyecto, ¿no? Me imagino será lo primero que se va a aprobar cuando se debata en el Congreso. Pero me imagino que ante lo que todos estamos viendo, la terrible crisis de legitimidad, en realidad, en la que se ha asumido el CNM, no puede ser conveniente. Eso sí me parece clarísimo. No estamos libres de sorpresas, sobre todo en congresos como el nuestro, pero en estricto me parece que jugaría muy en contra de quien sea si se opusieran. No me parece que sea factible eso ahora, ¿no? De repente hay discusión respecto del modelo, claro, planteado, pues me parece que eso sí podría caber, ¿no? Como si es correcto, la comisión debe ser, claro, si es correcto que la comisión sea quien plantea o propone, pero por lo demás me parece que igual es razonable discutir al respecto, ¿no? Así que bienvenido el debate en todo caso, ¿no?
para que tengamos a los candidatos más idóneos para semejante labor, ¿no? Y uno de los temas que seguro va a ser el más comentado, el más polémico, es la no reelección de congresistas. ¿Tienes alguna posición sobre ese tema? En estricto, claro, igual, ¿no? A ver, es muy popular, o sería muy popular, o lo más popular plantear que no se reelijan los congresistas vemos que el Congreso actualmente tiene 12% de aprobación, me parece, y con tendencia a la baja, digamos. Pero la verdad que también me parece que hay que darle una segunda mirada un poco más calmada a eso, ¿no? Así como tenemos congresistas que de repente no cumplen su labor de la mejor manera, también hay figuras y cuadros que han venido formándose y que vale la pena rescatar y que tienen una experiencia valiosa ya en el Parlamento, ¿no? Entonces a mí se me ocurre, por ejemplo, que si es que eliminamos por completo la reelección de congresistas, tenemos mucho más el riesgo de que haya gente que cada campaña electoral congresal inyecte dinero, no se sabe, bueno, claro, de qué procedencia, para que lo que prime ahí sea, o sea, lo que primaría sería la buena campaña, mucho dinero en campaña, para que el candidato sea conocido, o un candidato de farándula que ya es conocido, jalar votación, y tendríamos mucho más riesgo, me parece a mí, de un Congreso justamente menos experto de lo que ya tenemos ahora. Entonces, en ese sentido me parece que sí podría haber un riesgo de que el remedio termine siendo peor que la enfermedad. Entonces habría que ver si es que hay alguna otra fórmula o algún otro mecanismo. De cualquier modo, la reelección congresal es baja, me parece que es menos de 30%, sí, 25%. Claro, es 15 entre 15 y 18% más o menos. Bueno, es más baja incluso de lo que creía, entonces sí, me parece que ahí sí podríamos, cabe el debate también en ese Claro, igual se podría pensar en, tal vez, ¿no? Hay que ver cómo viene la propuesta, pero de repente pensar en prohibir una reelección indefinida, ¿no? Exacto. Y generar solo un mecanismo de una reelección inmediata. Hay un par de términos, ¿no? Claro. En una tabla que publicó un diario veíamos que hay congresistas que tienen hoy por hoy, me parece, 30 o 35 años ininterrumpidos. Exacto. De repente, en ese caso, es tiempo de renovar, ¿no? Claro, la idea básica es renovar un poco la clase política, pero también tampoco a costa de perder gente que de repente sea buena, ¿no? Claro, ahora, el problema fundamental es que la tasa de reelección en el Congreso es baja, del 15 al 18%, y además la mayoría de quienes protagonizan escándalos son los congresistas nuevos. Y hay claramente una suerte de curva de aprendizaje en los congresistas nuevos, en donde prácticamente el primer año para ellos, en la mayoría de casos, no en todos, es un año de aprendizaje. Entonces, mi tendencia natural es a no prohibir la reelección de congresistas e incluso a que siga siendo indefinida como hasta ahora. Creo que los problemas de calidad del Congreso no van ni por el tema de la reelección, ni por el tema de las calificaciones académicas, ¿no? Yo creo que va más bien por un tema de cómo los partidos políticos están seleccionando las listas y el tema del financiamiento, que es un tema que se ha puesto también en la mesa del referéndum, y ahí donde no vamos a tener que tener es una discusión clara, es o limitamos al máximo el financiamiento, tampoco ha quedado muy claro de la propuesta presidencial. Hay mucho debate además sobre el tema de financiamiento, ¿no? Se está debatiendo desde el anterior Congreso incluso, ¿no? Y luego habrá que ver exactamente en qué términos se plantea este financiamiento, porque podríamos, como bien decía José Alejandro, podríamos prohibir del todo el financiamiento privado o por lo menos generar algunos candados. Hay algunos proyectos de ley, por ejemplo, para que todo lo que tiene que ver con medios de comunicación se maneje desde un financiamiento público. Y entonces tipo el modelo ecuatoriano, lo que hace un partido se maneje desde el Estado y no generemos esta diferencia que al final a veces termina generando inequidad en la campaña, ¿no? Lo que sí queda claro es que vamos a tener campañas presidenciales distintas por lo menos a estas dos últimas campañas presidenciales, ¿no? Que han tenido inyecciones de dinero privadas enormes y que han sido un derroche de recursos. De plano ahorita ya está prohibido, que empresas aporten a campañas, ¿no? Entonces hay que ver cómo va a funcionar eso en una elección general. En la regional y municipal probablemente no impacte tanto, pero en la elección del 2021 esa prohibición de aporte de empresas
hay que ver cómo va a impactar El rol ya de lo que ha planteado muy bien José Alejandro. Es una reforma política. El asunto es la chamba de los partidos. Claro. Pero no es también chamba de los partidos buscar que las personas que ingresen al partido sean personas que tengan ciertas aptitudes académicas. Claro, Claro, por supuesto, en ese sentido, los cuadros de los partidos son los que tendrían, por su valor como cuadro político, por su calidad profesional, deberían ser los llamados a postular al Congreso, ¿no? Y no personas todo lo que hemos improvisadas, visto, ¿no? claro. En general lo que se dice es que lo que hacen es buscar líderes a nivel nacional y captarlos, que no tienen ninguna vinculación ni siquiera con la ideología del partido, no tienen ninguna formación partidaria, Muchas veces entonces por dinero, ¿no? su curva, exactamente, el que más aporta es el que primero entra en ese esquema además de voto preferencial, ¿no? O se busca, dado de que los partidos nacionales tienen muy débiles mecanismos de implantación a nivel regional, lo que se llaman coaliciones independientes ya nacionales, es decir, traes a un líder regional que te pueda traer cierto arrastre con un par de dos o tres candidatos que te ayuden a completar la lista regional y de alguna u otra manera esos son tus candidatos regionales, sin ningún nexo ideológico, programático o siquiera de plan de gobierno respecto de lo que el partido está proponiendo a nivel nacional, ¿no? Entonces, cuando hablamos de reforma electoral y reforma política en general, hay que ver de que un cambio y que no hay que ver ese efecto en forma aislada, sino también en conjunto con las otras piezas del mapa del rompecabezas político. Y el otro tema es la bicameralidad. ¿Podría ser una solución manteniendo los congresistas, el número de congresistas que tenemos? Yo creo que ahí hay un error de concepto y un guiño a la tema de la reelección de congresistas. El tema de la reelección de congresistas pende básicamente porque la gente está detestando este Congreso. Y finalmente, en ese mismo orden de línea, si tú le dices a la gente, vas a tener mayor número de congresistas, pues van a rechazar la medida. Pero si tú pones bicameralidad con el mismo número de congresistas, es probable que la medida tenga mayores posibilidades de pasar. Ahora, desde el punto de vista estrictamente de diseño institucional, es muy pequeño y hay también un mal diseño de la Constitución al plantear un número fijo de congresistas cuando esto en realidad debería depender de la cantidad de población que tenemos, ¿no? Si hacemos un estimado más o menos, el Congreso que hoy es de 130, para que tenga niveles de representatividad más o menos razonables, debería estar alrededor de los 400 congresistas, sea que tengamos una sola cámara o dos cámaras. Evidentemente, ante ciudadanos que están muy descontentos con el Congreso y con los gastos y con el nivel de ostentación que tiene el congresista de sus privilegios, precisamente eso sí le caería mal. No aumentar el número de congresistas por esto último, ¿no? La intencionalidad ha sido decir no voy a gastar más, ¿no? Lo cual puede concretarse de otras formas, o bien se puede hacer una reingeniería de la estructura más bien administrativa del Congreso, no necesariamente pasa por tener dos cámaras y ser incluso más subrepresentados, ¿no? Y lo curioso es que además el Congreso bicameral pasado gastaba menos que el Congreso unicameral actual, ¿no? Entonces, no es solamente, creo, un tema de cantidad de congresistas, sino incluso, pues, obviamente de los equipos que están detrás. Entonces, si nosotros reestructuráramos esto, la verdad que el gasto no debería ser el argumento para decidir por uno u otro modelo, ¿no? Deberíamos buscar otros, mayor reflexión, mejor calidad de leyes, o de repente simplemente desde la unicameralidad, rapidez de las decisiones, pero no debería ser el costo el elemento determinante para decidir por la unicameral. El tema no solo es el tema del costo, ¿no? Me imagino que él también espera que esta segunda cámara sea un poco más racional, pueda juzgar pero que le dé una pausa Claro, a la decisión. ¿O usted cree que también lo va a hacer más lento? No, el tema ahora es que supuestamente esta nueva reflexión que está en la segunda votación no se produce, ¿no? Porque todo es exonerado de segunda votación. Entonces, si la regla es la exoneración de segunda votación, al final es todo se aprueba en una sola votación. No, y además lo que termina ocurriendo es que o la observación del presidente de la República o la entrada de una norma ante el Tribunal Constitucional
termina siendo las veces de segunda cámara, Claro. en la práctica, ¿no? Y Entonces, ese nivel de reflexión que deberíamos tener en el Congreso lo estamos teniendo por fuera del Congreso. Y además las observaciones, recordemos, casi ninguna ha prosperado en los últimos tiempos, sino que el Congreso, por insistencia, igual vuelve a aprobar lo que el presidente observa. Si nos damos cuenta, por ejemplo, la famosa ley Mordaza, ¿no? Es una ley que el presidente observó e igual el Congreso la promulgó, ¿no? Y la aprobó. Y luego el mecanismo ha sido la demanda de constitucionalidad que sí en trámite para tratar de controlar el accionar del Congreso, ¿no? Que bueno, que esto es lo que está todavía ahorita en Los proceso. frenos y contrapesos no están funcionando como están las cosas ahora, ¿no? Entonces, Justo ahora que mencionas la ley Mulder, ¿no? Porque así se le Sí. llama. ¿Quién va a ser el organismo que va a llevar a cabo todo el tema de difusión del referéndum cuando ya se apruebe, digamos, en el Congreso y quiera ya contarle a la población, explicarle, informarle cuál va a ser el proceso de cuáles van a ser las preguntas, ¿no? Eso también va a tener que ser comunicado en algún Yo un poco lo estaba analizando ayer y yo creo que igual podría entrar, esto pues con cargo a analizarlo más, ¿no? Pero pensaba que podría entrar en la excepción que establece la norma para temas de procesos electorales, ¿no? Esto finalmente es una consulta, tiene un carácter de votación de la población, entonces creo que podría entrar por esa excepción y permitir que el gobierno directamente haga esta publicidad en medios privados y pueda difundir, desde empezando por las preguntas, ¿no? Que evidentemente queremos que la gente las conozca para que pueda votar por el sí o el no, ¿no? ¿y qué significa cada uno de los temas? ¿Cuál es en qué radica la importancia Claro. de los mismos? Conversamos un momento antes de empezar sobre la poca difusión o, digamos, el poco interés que aparentemente viene despertando las elecciones regionales y municipales que son en octubre, porque ha habido una serie de acontecimientos muy rápidos que han pasado en la primera mitad del año, desde la renuncia del presidente, el cambio del nuevo presidente, hasta el mundial, digamos, y ahora los audios. tenemos, claro, ahora todo ese escándalo, tenemos entonces un proceso encima para elegir autoridades en todo el país. Esto ya demanda de un esfuerzo de comunicación y de, qué sé yo, a la ciudadanía también, ¿no? De estar enterados, buscar información de lo que van a elegir. Si es que ni siquiera estamos en un momento en el que haya mucha información respecto de este tema, que ya es algo fijo que venía desde antes, va a ser súper de verdad instalar la información y la importancia que tienen los temas que se están por someter a votación sobre respecto del referéndum, ¿no? Entonces, eso también es algo a tomar en cuenta. Igual habrá que ver si se llega a octubre, ¿no? Porque también el propio hecho de que tenga que pasar por el debate parlamentario primero, luego tiene que haber, además es un proceso electoral, ¿no? Tiene que haber toda una organización desde la OMPE, con todo lo que ha pasado además en la OMPE en estos últimos tiempos. Habrá que ver si se llega a octubre, ¿no? Otra opción que se ha estado conversando en medios era la posibilidad de llegar a la segunda vuelta regional, que es primera semana de diciembre. Exacto. Y ahí, claro, el tema es que la idea de la acumulación es ahorrar un poco costos, ¿no? Porque evidentemente una elección demanda unos costos. Habrá que ver también si nos dan los tiempos, ¿no? En teoría deberíamos. Si el Congreso debate rápidamente, debería llegarse por lo menos a diciembre, ¿no? Sí, pero yo creo ahí que, si bien es cierto que el tema de costos es lo que está incentivando más que se apure la situación, yo sí creería que una consulta de la importancia que tiene podría demorar un poco más, Es cierto. justamente para darle la importancia que tiene. Y que sea sola, Si la dices. sí. Y Y si diluirla con la porque si elección. la diluimos dentro de las elecciones regionales y municipales, probablemente no tenga la trascendencia o la importancia que podría tener. Pasó, por ejemplo, con el tema del referéndum del FONAVI, que recién tuvo importancia para la gente 1 o 2 semanas antes de que se produjera. Entonces, ahí hay que ver y calibrar un poco cuáles son los pros y los contras de juntar unir todo en una sola gran elección, o si no, mejor darle su lugar propio. aparte para que justamente la consulta tenga la relevancia que el presidente por lo menos quiere, ¿no? Claro, ahí FONAVI era un solo tema, ¿no? Fue una cédula adicional, votar por sí o no. Definitivamente es más fácil que tener 4 temas que además tienen mucha complejidad en sí mismos, ¿no? Entonces habrá que analizar luego los pros y contras, yo estoy de acuerdo con eso. Y el otro tema que se ha estado hablando es que, bueno, que el Congreso está un poco contra la pared, que tendría que aprobar La reforma. lo que está pidiendo el presidente Vizcarra, porque si no se habla de una disolución del Congreso, ¿no? ¿Qué opinan sobre ese tema? Bueno, yo creo que en principio, si hablamos del Congreso en términos de la oposición, que digamos es el espacio más grande en este momento, yo creo que he visto reacciones, de hecho, que me han parecido inteligentes en el sentido de incluso reivindicativas de la figura del referéndum en sí, dado que está en la Constitución del 93, ¿no? Entonces, claro. un poco que han estado tratando de
darle valor a esta presencia de figuras de participación ciudadana. Yo creo que no van a llegar al riesgo de interrumpir su periodo congresal, ¿no? No creo que se atrevan a llegar a esa situación, así fuera una cuestión en la cual ellos legítimamente crean, ¿no? La verdad es que me parece que es poco factible eso. Yo creo que se va a dar el debate y va a ser un debate complicado. Igual ahí cada quien va a hacer su esfuerzo de comunicación, sin duda, hacia la ciudadanía, pero me parece que no van a llegar al punto de autodisolverse. Me parece que no hay el civismo de inmolación por defender lo que uno cree respecto de la institucionalidad. Me parece que este Congreso está bastante lejos de esa situación. Habría que entender el supuesto, ¿no? Lo que tendría que pasar es que tendría que el presidente hacer cuestión de confianza sobre las iniciativas, negarle esta confianza y entonces él, en el supuesto que esté en la Constitución, disolver. Pero hay una herramienta que ellos tienen que han pensado, creo, antes, ¿no? Ellos modificaron el reglamento del Congreso y establecieron que si se volvía a nombrar a los mismos ministros, esto no contaba como una primera denegación de confianza o una primera censura, ¿no? Entonces, si bien esto está ante el Tribunal Constitucional y se espera que se declare inconstitucional, porque la verdad es que cambiar la Constitución por un reglamento del Congreso es bien discutible, por decirlo menos, eso está vigente, ¿no? Entonces ya hay alguna voz, todavía un poquito cauta, me imagino, pero ya entiendo que están pensando en alegar este argumento. De censura no valió, no cuenta para efectos de la Constitución, no pueden hacerme una disolución. Claro. Ahora, es igual discutible y difícil que lleguen a todo este nivel, porque en verdad lo más fácil, como bien dice Liana, es aprobar, porque además lo más impopular sería decir que no van a reformar el CNM en este contexto. Pero igual, yo creo que esa herramienta también la tienen mapeada, y si se da el caso, me parece que la pueden usar, ¿no? Sí, y además de ello, ¿no? O sea, si finalmente optan por esta interpretación inconstitucional del artículo vinculado a la moción de confianza, probablemente lo que haga el presidente Vizcarra, un poco más avispado en términos políticos, es colocar a un presidente del Consejo de Ministros que sea alguien polémico, ¿no? Absolutamente confrontacional, y que implique una figura que no sea del agrado de la mayoría de congresistas, y por tanto, de alguna u otra manera decir, o lo aprueban con él, ustedes se van. Y eso ya significaría finalmente un nivel más en la confrontación política. Yo también dudo, como ustedes dos, de que en efecto de que lleguemos a ese extremo, pero se puede llegar a esa figura y se puede llegar a esa medida. Oscar Rivas nos pregunta, ¿cuál es el propósito de darle algunos parches a un sistema corrupto desde su origen en lugar de reestructurarlo? Bueno, siempre hay un debate sobre si hay que refundar el Estado o hay que comenzar a cambiarlo, ¿no? Y yo, cuando reflexiono sobre esto, creo que tenemos que tener las dos opciones. O sea, al corto plazo hay que dar soluciones inmediatas. O sea, hay cosas que hay que resolver. No podemos quedarnos sin CNM, no podemos quedarnos sin Poder Judicial. Pero luego es cierto que una cuestión que sí está pendiente en este país es repensar incluso las instituciones y reformar la Constitución. Imaginemos que estamos debatiendo sobre reformar la Constitución tanto tiempo, no tiene que ser... va a generar una posibilidad de que debatamos sobre los temas centrales del país, ¿no? Es casi una carta fundacional que deberíamos repensar. Sí, yo firmemente creo esto, pero también es cierto que quedan soluciones inmediatas, porque si vamos a esperar hasta que llegue el momento en que podamos cambiar la Constitución y mientras tanto nos quedemos un poco en el marasmo, creo que tampoco estamos solucionando los problemas del país, ¿no? No, claro, y ahí hay un tema, ¿no? O sea, creo que finalmente lo que impide que haya un debate constitucional un poco más sereno es el tema del capítulo económico de la Constitución. Es decir, que hay dos posiciones extremas en las cuales una quiere que se cambie todo y una quiere que no se cambie absolutamente nada. Entonces, creo que cuando hablamos de una reforma integral de la Constitución, siempre hay las voces de cambio económico, no toquemos nada del capítulo económico. Entonces, en esa línea, creo que lo más factible y realista es ir a cambios parciales del tema de la Constitución, sin perjuicio que en efecto sí, que incluya incluso el capítulo económico de la Constitución. O sea, porque tampoco no es que
las cosas, si bien pueden haber funcionado en términos macroeconómicos, tampoco no es que no se le puedan hacer algún tipo de ajustes. Ahora, saliendo de los términos jurídicos, en términos estrictamente políticos, esta situación lo que está dando pase también es a una discusión bastante más radical en torno al cambio de la Constitución y está dando espacio también a que se generen o crezcan figuras más radicales dentro del espectro político, ¿no? En las movilizaciones sociales inclusive uno puede ver muchas más reivindicaciones de las que podía haber antes a la figura de Velasco y cuestiones así. O Antauro, ¿no? O Antauro, por ejemplo, que están muchísimo más presentes y que a mí particularmente me parece que está interesante ponerse a observar cómo va evolucionando este tipo de discurso de cara a, o que ha sido, digamos, generado por esta situación de crisis, ¿no? Claro. El hartazgo por la corrupción que se ha destapado tiene un impacto y repercute sin ninguna duda en los resultados políticos que vienen pronto, ¿no? Porque vamos a ver, tenemos unas elecciones a la vuelta de la esquina, como ya bien hemos dicho, si bien en ese caso las candidaturas y etcétera ya están casi que cerradas 100%, de aquí al 2021 no falta nada. Y cierran estas elecciones y comienza ya la campaña más francamente presidencial del 2021, ¿no? Entonces ahí va a comenzar el asunto a ponerse más interesante en este sentido. Y se comienzan a mover los actores y claro, el peligro siempre de la crisis es generar caos, ¿no? Ojalá que la crisis genere socialidad, propuestas, construcción de país, ¿no? Y Claro, no caos y anarquía. La cosa simpática sería, en términos de lo que plantea, por ejemplo, el profesor Vergara, si hablamos de un continuo entre el hortelanismo y el republicanismo, que de aquí en más los políticos, nuestras autoridades comienzan a acercarse un poco más hacia el lado del republicanismo, poniendo énfasis en la ciudadanía, en las instituciones, de modo que la cuestión camine un poco más dentro del esquema democrático, si se quiere. A construir ciudadanía, efectivamente. Claro, pero lo que apunta Eliana es también cierto, ¿no? Estamos ante la posibilidad de que tengamos una salida por fuera del sistema. Y no solamente de un lado, ¿no? O sea, y se ve, por ejemplo, el crecimiento de movimientos más conservadores, más apoyados por sectores radicales de las iglesias evangélicas o incluso sectores más conservadores dentro de la propia Iglesia Católica. Y son fenómenos ambos que se han dado en otras partes de América Latina, con consecuencias complicadas en otras partes de América Latina. Ya para finalizar, ¿qué es lo que podemos esperar del presidente Vizcarra en los días que se vienen? Un mejor juego político del que ha tenido los últimos 4 meses, ¿no? Y eso implicará sin duda en que todo el gabinete tenga que estar alineado con lo que él menciona como mensaje. Sí, yo pensaría mayor definición sobre el norte que está planteando y parece que más decisión para enfrentarse incluso al Congreso cuando se requiera, ¿no? Básicamente en los mismos términos, ¿no? Que juegue a hacer política, ¿no? Poco, ojalá para mí el fin de esta como no sé como idolatría hacia lo estrictamente técnico dentro del Estado, que si bien es muy importante para los niveles en que se tiene que tomar decisiones estrictamente técnicas, en el caso de un presidente de la República eso simplemente no funciona. Le pasó a PPK y todos vimos cómo terminó esa historia, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias a los tres por estar hoy en el programa. Hemos estado hoy con José Alejandro Godoy, analista político, profesor de la Universidad del Pacífico, Ana Neira, constitucionalista y profesora de la Universidad del Pacífico, Elena Carlín, analista política y profesora de la Universidad del Pacífico. Muchísimas gracias a los tres. Gracias. Y nos reencontramos en una nueva edición de Mesa P. Buenas tardes. Ya, genial. ¿Vamos? Muchas gracias.